Vamos a mirar masas conceptuales paramétricas desde Revit. ¿Y qué necesitamos para esto como tal? Entonces, de lo primero es que vamos a entrar a estas masas conceptuales que están en Revit, en el icono de archivo nuevo en masas conceptuales. Miremoslo cómo se da. Para iniciar en masas conceptuales, pues debemos de tener Revit abierto y debemos de tener un proyecto inicial. Estando ahí, lo que vamos a hacer es venir aquí a archivo, le vamos a dar en nuevo y acá vamos a darle clic en masas conceptuales. De esta manera él me va y me pregunta, venga, ¿con qué masa quiere arrancar? En este caso vamos a arrancar con la familia de masas y desde acá arranca el proyecto como tal. Así vamos a trabajar una masa de una escalera de 2 tramos. Vamos a diseñar este tipo de escalera, donde tenemos que tener en cuenta que toda escalera tiene un inicio con su zona de silla, unas escaleras que serían estos 2 tramos y un descanso. Pero esto tiene unas dimensiones mínimas que normalmente son las que sacamos. Vamos a conocerlas un poco y vamos a trabajar sobre estas dimensiones y entenderlas. Pues de estas dimensiones es bastante importante que seamos conscientes que pues de lo primero que tenemos es que tenemos la zona de la escalera que como mínimo debemos de trabajar con medidas de 80 centímetros, 0.80 metros. Adicionalmente tenemos lo que es la zona, llamémosla zona de descanso inicial o esta zona inicial, que también es una zona, en este caso es una zona de mínimo 1,20. La zona de desarrollo, esa la vamos a calcular, ¿cierto? Una ecuación numérica. Y luego tenemos la última zona, que sería la zona de descanso, que también como mínimo debe ser de 1,20. Aparte de esto, contemplamos el ancho de la escalera, y ya vamos a hablar un poquito de esto, y contemplamos que están en los 2 tramos. Yo debo contemplar este ancho de escalera en los 2 tramos. ¿Y este ancho de cuánto debe ser? En este caso de mínimo 1,20. En este caso lo estoy haciendo frente a una normatividad en la cual pues, se condiciona para vivienda. Este tipo de desarrollos se puede modificar según cada país, según varias condiciones, pues lo vamos a colocar por ahora así. A mí me gusta mucho dejar unas dimensiones adicionales para poder llegar a estas dimensiones mínimas. ¿Y cuáles son? Me parece súper importante dejar de una vez el espesor de los muros y lo que sería las barandas. Para este condicional voy a dejar 3 elementos que ya según el proyecto tú los irás cambiando o según tus condiciones los vas a ir modificando. Ya se puede dar de diferentes condiciones. Lo primero que todo es que voy a dejar un espacio acá central de 15 centímetros adicionales a lo que tenemos para si quiero colocar un muro y si quiero colocar unas barandas lo puedo colocar ahí. Y vamos a dejar otros espacios adicionales de 15 centímetros en el perímetro. De 0.15 y de 0.15. Adicionalmente, estos espacios los voy a dejar en el final de la escalera. Acá voy a dejar 0.15 y los voy a dejar acá de 0.15. De esta manera, pues tenemos 1,20 y 1,20, tenemos 2,40 y tenemos otros 45. Digamos que acá estamos con un ancho de 2,85, que sería fijo. Y para toda la longitud tenemos 2,40 de los 2 descansos, más 80 tenemos 3,20, más 30 tenemos 3,50. Pero aparte de eso, falta el número de peldaños. Entonces ya tengo una medida de 3,50 más el número de peldaños. Para estos peldaños, pues vamos a hacer un cálculo más o menos básico. Pues si tenemos una altura, vamos a calcular que la huella y la contrahuella, vamos a calcular una huella de 15, perdón, una huella de 30 y una contrahuella de 0.15. De esta manera, si tenemos una altura, un h,
entre pisos igual a, vamos a hacerlo de 3 metros, y como tenemos dos tramos, vamos a decir que vamos a cubrir una altura de 1,50, y esto es 1,50, lo divido con 0,15, de esta manera voy a decir que tengo 10 huellas por tramo. Significa que estos serían 10 huellas de 30. Entonces, ¿esto qué significa? Que tengo 3,50 más 10 por 0,3. Esto es igual a 6,50 metros para una escala. Entonces, estas van a ser nuestras medidas. En definitiva, vamos a hacer una escala que es de 6,50 por 2,85. Pero esto les vamos a tener una serie de módulos y vamos a trabajar frente a eso. Arrancando desde la vista conceptual básica que iniciamos ahorita, nos vamos aquí a top y nos vamos a ubicar para hacer el desarrollo de nuestra escalera como tal. Vamos a dejar como centro este elemento y aquí vamos a decir que está el descanso y desde ahí vamos a iniciar. Bueno, mejor no. Vamos a decir que desde acá, esta es una esquina de la escalera, desde ahí vamos a arrancar como tal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder cumplir con estas condiciones? Antes que nada, nosotros tenemos que tener una serie de referencias, podemos crear una serie de referencias planas como tal, que van a ser como los módulos más grandes de la escalera. Entonces, voy a crear una referencia acá, voy a crear una referencia que me va a dar todo el ancho. Entonces, vengo aquí, creo esta referencia, bueno, miren que nos está dando que estamos en las unidades, vamos a corregir unidades, y vamos a decirle al sistema que vamos a trabajar en metros, 2 decimales, y quiero tener el área, square meters, y 2 decimales. Entonces voy a trabajar así por ahora. Entonces, a esto le voy a dar un condicional y es que yo voy a venir, vamos a medir acá. ¿Y qué dimensiones vamos a tener acá? Pues vamos a tener las dimensiones que hablamos ahorita, que era de 2,85. Entonces señalo acá y modifico a 2,85 y dicen que él me está corrigiendo. Entonces este es un eje, esta es una referencia muy muy importante para nosotros, con la cual pues vamos a seguir trabajando. La segunda referencia que vamos a hacer es que vamos a trazar la primera distancia que equivale al módulo de la silla de ruedas. Entonces vamos a traer esa medida aquí. Yo las voy a sacar de acá hasta acá. ¿Cierto? Todavía no voy a colocar unidades para que ahorita las veamos. Entonces tengo el primer módulo que sería escala, segundo módulo que sería el primer descanso, tercer módulo largo que sería el desarrollo de la escalera y el descanso intermedio. Esto es como las referencias. Pues vamos a acotarlos. Entonces acá tenemos, no importa las medidas que tengamos en este momento, los voy a colocar aquí indiferentemente para poderlas tener de referencia entre sí. Y entonces, ahora vamos a comprender qué unidades son esas. Entonces iniciamos con un tramo de 95, luego un tramo de 1,20 y luego un tramo de 6,50. Luego le colocamos la ecuación matemática y terminamos con un tramo de 1,35. Sabiendo esto, vamos a ubicar acá una medida de 95, acá de 1,20, acá de 3 metros y acá de 1,35. Y este sería como nuestro tramo de las escalas. Pero realmente, como vamos a hacer una masa sólida, completa, pues a mí no me interesa ninguno de estos elementos, me interesa el total. Realmente la dimensión que estoy utilizando, la dimensión final va a ser esta, la que me va a estar interesando a mí. Y acá es donde nosotros nos tenemos que empezar a enfocar y a condicionar. Y esta dimensión la voy a bloquear. Hombre, ahorita
podríamos subdividir esto y trabajarlo, pero eso va a ser un ejercicio para otro tipo de masa. Entonces nos vamos a ir con esta masa como tal y vamos a eliminar estos condicionales. Pero aquí ya tengo el espacio básico de mi masa. Ya con este espacio vamos a crear una línea de modelo y aquí voy a crear mi masa como tal, mis líneas de masa. Vengo, la selecciono y creo el sólido. La voy a rotar y como logran ver acá, en este momento tenemos un sólido que cumple estas condiciones. Pero esta condición va a cambiar según la altura y las condiciones del proyecto. Pues yo voy a cambiar este ancho, como ya lo vimos previamente. Entonces vamos a entender cómo hago para dejarle una condicional, una ecuación condicional de este largo para poderlo cambiar. Y aprovechamos para dejar el condicional de cómo crear la altura de la masa también. Para poder asegurar que la masa se nos va a comportar según estas dos dimensiones que tenemos acá bloqueadas ambas, pues yo debo de bloquear la masa en sí. Yo necesito que la masa se me vaya a mover según estas variables como tal. No basta con simplemente dibujarla. Así que vamos a hacer este tipo de elementos. Voy a alinear la masa. Para esto vengo acá, selecciono esta línea de referencia y selecciono la cara. Miren que estoy seleccionando la cara completa. Y la bloqueo. Algo parecido voy a hacer acá. Selecciono la cara y la bloqueo. Roto. Si no te deja seleccionar, bloquear, con el Tab lo vas modificando y este te irá bloqueando y se te podrá funcionar. Recuerda que si yo vengo acá y le doy Tab, miren que me van cambiando los elementos que quiero bloquear como tal. Mi recomendación es que bloqueemos es la cara, más no un elemento individual. Vamos a crear tres variables. Para estas variables nos venimos al editor de variables, ¿cierto? Family Types. Y vamos a crear tres variables. En este caso, para el ejemplo, como lo vamos a desarrollar, vamos a crear una variable de parámetro que no aparece en ningún condicional como tal. Y vamos a crear una variable que se llame ancho escala. Ancho. La dejamos aquí como dimensión. Ancho, largo y alto. No, para otro video hablaremos un poco de cómo configurar estos parámetros para que me den más información. Por ahora nos vamos con estos básicos. Con estos parámetros ya creados, miren lo que vamos a hacer. Venimos y seleccionamos la medida, ¿cierto? Esta es la de 285, que en este caso es el ancho. Miren que me cambia automáticamente. Este es el largo. Y ahorita vamos a definir la altura. Yo podría venir acá y tenemos esta variable, pero no la tengo acotada, no la tengo dimensionada. Necesito acotarla. Y lo mejor no es irse a acotarla y simplemente, sino que de lo más importante es crear planos o referencias. En este caso voy a crear un plano. En este caso estoy viendo un front back. Voy a crear un plano. Y este plano es el que voy a acotar. Vengo acá, acoto. Y le voy a decir a este plano va a quedar bloqueado. Y le voy a decir al plano que es el alto. Y luego va a tener la capacidad de editarlo. Pero para que esto me quede funcionando, vengo y selecciono alineación y me aseguro que me esté alineando la cara completa y la bloqueo. Así cuando yo cambie el alto, el ancho o el largo, la masa se va a mover con estas condiciones. E incluso puedo colocarle ecuaciones matemáticas a esta. No se te olvide guardar esta masa que estás creando, esta familia que estás creando. Nos venimos aquí, vamos a guardar. Y en este caso el sistema, pues lo vas a guardar donde tú creas conveniente que la estés trabajando. En el caso mío, pues tengo una carpeta especial para esto. Y la voy a llamar, esta familia como tal, la voy a llamar masa escaleras básica.
Ahora vamos a insertar ya la masa que tenemos a un modelo. En este caso tengo este modelo y antes que nada hay que revisar las unidades. Las tengo en metros como tal, entonces está bien. Entonces venimos, guardamos e insertamos el modelo. Entonces me pide que de dónde nos vamos a ubicar. En este caso me voy a ir aquí a una vista y bueno, ya quedó insertada la masa. Venimos y la traemos. Venimos y la traemos como tal. Esta masa acá. Pero esta masa acá. Pero esta masa, como la observamos acá, tiene unas medidas. Y esas medidas las vemos aquí en la familia. Miren las medidas que tenemos. Entonces vamos a hacer una prueba a ver cómo nos quedan las dimensiones. Vamos a modificar esta a 5. La vamos a aplicar y miren que no se modificó. Ahí tenemos un problema y ahorita lo vamos a entender. Vamos a cambiar esta de 6,50 y le vamos a poner 10. Le vamos a aplicar y sí se modificó. Y vamos a rotarla y vamos a modificarla a esta a 5 metros. Y sí se modificó. Entonces voy a corregir 2,85, 6,50. Y le damos OK. Y está la masa. Pero entonces devolvámonos a la masa y vamos a entender qué sucedió. Listo. La altura, en este caso en la masa, nos puede estar molestando. Y esto en ocasiones se da en este tipo de masas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy acá a seleccionar la unidad de medida. Busco la cara superior con Tab. Miren que no me la está dejando seleccionar. Vamos a entender por qué estas condiciones. Aquí la tengo. Vamos a tomarla desde ahí. No me la dejo seleccionar nuevamente. Y eso se debe, puede suceder a que está bloqueada. Vamos a desbloquearla a ver qué nos ofrece esto. Vamos a ver qué tenemos aquí. Vea, no nos quiere dejar utilizarla. Vamos a seleccionar desde aquí hasta... No nos está dejando. Bueno. Vamos a encontrar el camino. Vamos a subir la masa. Mírenlo acá. Vamos a entenderlo. Tengo esta unidad. Significa que yo la puedo colocar 7. Vamos a... No me las deja cuantificar. Y eso sí puede generarse... Esto sí puede ser un problema como tal. Vengo acá, selecciono la masa. Vamos a generar esta medida como temporal. Ahí la selecciono. Miren que la bloqueé. Ya tengo una medida. Y voy a decir que ella es el alto. De esta manera, bloqueé esta medida que ya estaba. De esa cara, la bloqueé, ¿cierto? Y ya puedo jugar con ella. Ahí la tenemos. Guardo la masa, la recargo en el proyecto y vamos a ver qué tan cierto es. Pues tengo estas medidas. Bueno, aquí selecciono otra cosa, selecciono la masa, Edit Type y le voy a decir que la voy a hacer una masa de 15 metros de altura. Le vamos a decir aplicar y ya se modificó. De esta manera ya tengo todas las unidades de medida automáticas para poder crear cualquier tipo de masa. En este caso yo podría decir, voy a renombrar esta escalera, ya no se va a llamar una escalera básica, sino que voy a decir que tenemos acá, ¿cierto? M escalera, por decir M escalera de 2,85 por 6,50. Podría llamarla así. Pero lo que voy a hacer, y acá es lo que más me interesa, vamos a dejar guardado esto, nos vamos a volver a la masa y recordemos que nuestra masa, esta variable, va a depender del ancho de la escala. Vámonos a donde estábamos rayando, al whiteboard y entendámoslo. Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar? Y acá lo que quiero es que lo entendamos es que yo me voy a buscar una ecuación matemática que me permita llegar a los 6,50. Hombre, ¿y qué ecuación matemática teníamos? Teníamos, esto era igual a
Recuerden que aquí estamos haciendo una altura de 3 metros, que es este dato que tenemos acá. ¿Cierto? Si h es igual a 3 metros, entonces miren cómo estaba la división. Entonces, ¿qué teníamos? 3 metros dividido 2, ¿cierto? Y estos dos, esto que me daba 1.5, lo divida por 0.15. Y eso me tenía que dar un número cerrado, cantidad de escalones. Ahorita lo organizamos. Y esta respuesta que nos daba acá, lo multiplico por ¿cuánto? Por 0.30. Y a todo esto le sumo los 3,50. Y esto es igual a ¿qué? Al largo de nuestra ecuación. Teniendo en cuenta las ecuaciones que trae Revit en este caso, entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar acá, ¿cierto? Lo que sería la altura entre pisos que queremos cubrir dividido 2. Y esto lo vamos a colocar dividido 0.15. Este valor se le va a aplicar una ecuación que tiene Revit, que se llama, es una ecuación matemática que se llama redondeo hacia arriba. Y esto se escribe así, round up, y se deja entre paréntesis. A esto lo vamos a multiplicar por 0.30, lo colocamos entre paréntesis, y esto lo sumamos con 3,5. Y esto es igual al largo. Así que vámonos para Revit a hacer toda esta ecuación y a tenerla en cuenta. Hay una variable que no estamos copiando acá, que sí tenemos que tener en cuenta, y es esto, la altura entre pisos. El sistema me la tiene que preguntar para yo poder cambiar el ancho. Entonces vamos a configurar estas variables y vamos a mirar cómo sucede. Así venimos acá y vamos a crear una variable, ¿cierto? Que la vayamos a llamar altura entre piso. Y esta variable no la va a hacer de tipo, sino que la va a hacer de instancia. Ya vamos a entender un poquito para qué nos va a ayudar. Le decimos OK. Y con esta variable de altura entre piso vamos a calcular el largo. Entonces recordemos la ecuación. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? Vamos a hacer los 3.5 que ya los conocemos. Más, que acá es donde vienen todas las ecuaciones que tuvimos en cuenta ahorita. Vamos a hacer el round up. ¿De qué? De la altura entre piso. Se tiene que copiar absolutamente igual. Miren, altura entre piso dividido 0.15. Y ese valor se va a multiplicar por 0.3. Y de esa manera cierro toda la ecuación. Esta ecuación va a estar bloqueada. Entonces miren que aquí me está diciendo, cuidado que altura entre piso no tiene valor 0. Entonces nosotros, en este caso, como no me la deja, la copio para no perder la ecuación. Control C, la elimino. Acá la altura entre piso va a ser ¿cuánto? Va a ser como mínimo 2,10, por decir cualquier cosa. Ahorita le vamos a colocar un condicional a ese. Y vuelvo y coloco la ecuación. Y de esta manera, bueno, miren que aquí tengo un error, miren, entre piso. Y ya de esa manera quedó la ecuación, ya me la está cogiendo. ¿Qué pasa si la altura entre pisos la colocan como 0? Aquí va a generar un error, pero ya lo vamos a mirar en todo el contexto en el ejercicio. Entonces vamos a guardar, le vamos a decir OK. Miren lo que me dice, el parámetro de instancia no puede usar en tipo de parámetro de fórmulas. Vamos a expandirlo. Esto significa que me va a tocar cambiar la variable de instancia de altura entre piso. Vamos a editarla.
Y en este caso va a ser una variable de, la voy a bajar como una variable de tipo, Le voy a decir OK, ya quedó acá. La vamos a colocar acá, le damos a aplicar. Y miren que automáticamente está modificando el contexto. El problema es que acá no nos está dando el diámetro que era. Vamos a entenderlo por qué. Porque no dividen por 2. Estoy casi seguro que no hice esa división. Acá tengo un error. Entonces, la altura entre piso la divido, es la altura entre pisos dividido punto 30. Vamos a poner aquí paréntesis 2 por 0.15. Y lo va a cerrar. Le digo aplicar. Aquí quedó, ahí está. Si esto fuera de 3 metros como lo calculamos, debería dar 6,50. Está bien, como tal. Le damos OK y vamos a guardarla y la volvemos a llevar a nuestro proyecto. Le decimos que escriba y acá le decimos al proyecto que no tenemos, señalamos la masa, le damos propiedades y aquí le vamos a decir que no es de 3, sino que la altura entre pisos es de 4 metros. Es de 4 metros. Y nos va a modificar automáticamente el largo a 7,70. Y acá no lo modifico. De esta manera tenemos una masa que sus dimensiones se van a ir modificando según las condiciones que tengamos acá. Entonces, esta escalera, ¿cierto? Va a estar modificada a estas condiciones. Yo le cambiaría el nombre, ya no a 6,50 que era el ancho, sino que yo le cambiaría esto a un 2,85 de ancho, por una altura entre pisos de 4 metros. Y este sería mi tipo, 0.04 metros. Este sería mi tipo de nombrar, por dar un ejemplo. Le digo OK y acá tengo la escalera en cualquier condición. Así, cerramos una masa muy básica, pero con parámetros súper sencillos que se puedan editar y que no es modificable. Esto es masas conceptuales básicas, pero ya tenemos parámetros. Esta masa le podemos colocar más floors, como contamos con ellos para la estructuración de proyectos, que ya la hemos visto en los otros videos. ¿Qué te gustaría conocer de masas y de otros elementos del mundo BIM? Escríbeme.